Después de perderlo todo, le dio la espalda a Dios. Llevaba su dolor en el pecho en forma de camiseta, con una frase estampada para que el mundo la viera: Dios es una farsa. Hasta que una niña ciega, guiada por algo más grande que ella misma, se detuvo frente a él y dijo: «Tú verás a Dios antes que yo». Él pensó que era una locura, pero lo que ocurrió después fue demasiado divino para ser una coincidencia. Sentado solo en una banca del parque, con los hombros encorvados y la mirada perdida en el suelo de piedra, Arturo parecía solo otro cuerpo más entre tantos en la ciudad apresurada. Pero lo que lo hacía visible era la camiseta negra pegada al pecho, donde se leía en letras blancas y fuertes: Dios es una farsa. No era solo una prenda. Era una protesta silenciosa, un grito atorado en la garganta desde hacía 5 años, desde el día en que su esposa, Olivia, el amor de su vida, murió lentamente, vencida por el cáncer, a pesar de todas sus oraciones desesperadas. Dios, sálvala, por favor, llévame a mí en su lugar. Oraba día y noche, de rodillas, hasta sangrarle las rodillas, y aún así, nada. Una brisa cálida atravesó el parque cuando murmuró, como si hablara con la nada: si Dios existiera, me habría escuchado. El corazón de Arturo ya no latía con fe, latía con rabia. Ojos enrojecidos, no de llanto, sino de furia contenida. Entonces sintió algo tocarle la pierna. Un sonido rítmico, suave. Toc, toc, toc. Se acercaba una niña, guiándose con un bastón blanco. Era ciega, de piel morena dorada por la luz del atardecer y unos lentes oscuros que ocultaban el mundo que no podía ver, pero que quizás percibía mejor que cualquiera. Sin titubear, se detuvo justo frente a él y lo señaló con el dedo firme, como si supiera exactamente dónde estaba sentado. Tú verás a Dios antes que yo. Su voz era pequeña, pero cargaba una paz que dolía más que un grito. Arturo abrió los ojos, incrédulo por lo que acababa de oír. ¿Qué?, preguntó frunciendo el ceño. Tú verás a Dios antes que yo, repitió ella sin bajar el brazo extendido. Arturo soltó una risa seca, amarga. Por supuesto. Un viejo roto y una niña ciega hablando de Dios en un parque tiene que ser una broma. Negó con la cabeza, burlándose. ¿Sabes lo que hizo Dios conmigo? Me dejó de rodillas, rezando como un tonto, viendo a mi esposa morir, pidiendo, suplicando, mientras el cielo guardaba silencio. La niña no bajó el dedo, solo dio un paso hacia él y dijo, con la misma calma desconcertante: Dios escuchó, pero el amor de Dios no termina aquí. Arturo se levantó de golpe. No vengas a hablarme de fe, ¿entendiste? La vi apagarse. ¿Sabes lo que es ver a alguien que amas gritar de dolor durante días? Y el cielo, solo silencio. Su rabia estalló como un trueno guardado por años. Su mirada endurecida, la mano temblorosa. ¿Sabes qué es lo peor? Que aún quería creer. Se le quebró la voz. La máscara de sarcasmo se deshizo por un segundo, pero pronto se recompuso, volviendo a la rigidez de antes. La niña dio un paso hacia él. Su rostro sereno, el cuerpo pequeño erguido con firmeza. A veces, cuando Dios se lleva a alguien, no es para castigar, es para llamar de vuelta. Arturo bajó la mirada. Dios se llevó todo lo que tenía. La niña extendió la mano y la apoyó en su brazo. Quizá ella se fue porque ya estaba lista, y tal vez tú aún estás en construcción. El toque fue leve, pero parecía atravesar la piel. Arturo respiró hondo, con la garganta apretada. El mundo alrededor parecía haberse detenido. Por un instante, hasta los sonidos del parque desaparecieron. Todo lo que existía era ese momento. Se alejó despacio, como quien huye de un espejo que refleja demasiado. Eres solo una niña. No sabes nada de la vida. Lo dijo, pero su voz ya no tenía tanta fuerza. Sé cosas que ni los adultos quieren ver, respondió ella, con una leve sonrisa. Arturo no respondió. Solo caminó alejándose, con pasos cortos y pesados, como quien carga más que su propio cuerpo.
Cuando volteó hacia atrás, la niña ya no estaba. La banca estaba vacía. El bastón, el dedo apuntando, el susurro de fe. Todo se había desvanecido como un soplo. Pero su corazón, ese ya no estaba tan quieto como antes. En casa, Arturo se quitó la camiseta y la arrojó al suelo, la mirada perdida en la nada. «Dios es una farsa», dijo en voz baja mirando la tela arrugada. Pero por primera vez en 5 años, la frase le sonó extraña. El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada cuando Arturo, emocionalmente agotado, encendió la luz de la cocina e intentó aferrarse a la rutina como forma de anestesia. Con manos temblorosas, puso agua a hervir y tomó cualquier taza. Pero lo que realmente necesitaba no era café, era silencio. Era entender lo que estaba ocurriendo dentro de él desde aquel encuentro con la niña ciega. «¿Qué me hiciste, niña?», murmuró, pero ni siquiera tuvo tiempo de terminar el pensamiento. Un dolor agudo atravesó su pecho como una cuchilla ardiente. El dolor llegó con brutalidad, intenso e inmediato. Se encorvó, intentando apoyarse en la encimera, pero las piernas le fallaron. El cuerpo cedió. Arturo cayó de lado y su cabeza golpeó el suelo con un sonido seco. «Dios mío, ¿qué es esto?», logró balbucear. El brazo izquierdo empezó a hormiguearle. El aire parecía desaparecer de sus pulmones y una presión insoportable aplastaba su pecho como si un muro colapsara por dentro. El rostro se le puso pálido. Arturo temblaba. Sus ojos se volteaban. Estaba teniendo un infarto. La conciencia comenzó a apagarse. Los latidos del corazón se hicieron más espaciados, débiles. Un zumbido sordo inundó su cabeza hasta que todo quedó oscuro, oscuro y luego blanco. Cuando abrió los ojos, Arturo no sabía si estaba soñando o muriendo. Todo a su alrededor era luz. Una luz que no lastimaba los ojos, sino que abrazaba. No había suelo, techo ni paredes. Solo una claridad viva que parecía respirar con él. Estaba de pie pero sin peso. Su corazón latía tranquilo. A lo lejos, una mujer sentada de espaldas. El cabello castaño y ondulado caía sobre sus hombros con ese mismo movimiento delicado que él recordaba haber contemplado en los domingos soleados. Las manos reposaban sobre el regazo. La postura inconfundible. Era ella. «¿Olivia?», llamó con la voz quebrada, dando un paso hacia adelante. «Olivia», gritó corriendo. «Amor, estoy aquí». «Escúchame. Soy yo». Su rostro ya estaba mojado antes de que siquiera notara que estaba llorando. Cayó de rodillas junto a la mujer y tocó su hombro. Cuando ella se giró, el rostro era el mismo, la sonrisa era la misma, pero los ojos, esos ojos eran diferentes, eran más profundos, más vivos, como si contuvieran el cielo mismo. Arturo retrocedió, asustado. «¿Eres de verdad Olivia?», preguntó sin aliento. La mujer sonrió y respondió con dulzura. «No, pero, al igual que ella, te amo». Arturo parpadeó confundido. «¿Pero por qué? ¿Por qué te pareces a ella?». La voz de la figura era suave como el viento acariciando el rostro. «Aparecí con la forma de la persona que más amas. Era la única manera en que podrías escucharme sin miedo». Arturo comenzó a llorar con más fuerza. «Entonces tú sabes todo lo que viví». La figura asintió con los ojos. «Lo sé. Estuve contigo en cada momento, incluso en los peores». Arturo jadeó. «¿Viste cuando ella gritaba de dolor en la camilla y yo estaba sentado en el suelo del hospital sin fuerzas para orar? ¿Viste cuando pasé la noche en la capilla, solo, golpeando la pared y preguntando por qué?» La figura se acercó. «Sí, Arturo. Estuve ahí cuando te encerraste en el cuarto por 3 días sin comer nada. Cuando abrazaste su almohada y suplicaste que Dios se llevara tu dolor. Escuché cada palabra». Arturo comenzó a sollozar. «Entonces, ¿por qué nadie respondió? ¿Por qué Dios guardó silencio mientras todo se derrumbaba? Rogué tanto.
Supliqué. La figura puso las manos en su rostro, con delicadeza. Pensaste que estabas solo, porque solo mirabas el dolor. Pero incluso allí, en medio de tu desesperación, nunca estuviste solo. Cada lágrima tuya fue acogida. Cada gemido tuyo fue escuchado. Arturo cerró los ojos, vencido. Cuando Olivia murió, algo en mí también murió. Mi fe, mi alegría, sentí rabia. No quería odiar a Dios. Pero parecía que todo lo que amaba me había sido arrancado. La figura no respondió de inmediato, solo lo abrazó, con los brazos, con la voz, con la luz que los rodeaba. No odiabas a Dios, odiabas sentir que habías sido olvidado, pero no lo fuiste, nunca lo fuiste. Arturo rompió en llanto, rendido. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿Por qué dejar que un hombre muera por dentro poco a poco? La figura respondió sin dudar. A veces el silencio es lo que prepara al alma para escuchar lo que no quería oír. El tiempo parecía suspendido. Arturo, aún de rodillas, respiraba con dificultad. Su llanto era de alivio y confusión. Entonces la figura preguntó, «Ahora que sabes que nunca estuviste solo, ¿qué deseas hacer?» Arturo tardó unos segundos en responder. Miró aquellos ojos magnéticos, sintió el peso de la elección que flotaba en el aire, y en un susurro dijo, «Quiero volver». La figura mantuvo la mirada firme. Arturo respiró hondo. «Quiero reconciliarme con Dios. Quiero buscarlo de nuevo. Aunque no entienda todo, quiero intentarlo». La figura sonrió con ternura y colocó la mano sobre su pecho. «Entonces vuelve y lleva la luz contigo. Pero recuerda, nunca estarás solo. Incluso cuando no lo sientas, estarás acompañado». Arturo sintió una fuerza irresistible que lo jalaba hacia atrás, como si cayera dentro de sí mismo. La luz alrededor comenzó a disolverse. Las manos de la figura desaparecieron al final, como despidiéndose sin palabras. Intentó mantener los ojos abiertos, pero fue imposible. La oscuridad volvió. El aire se volvió pesado, cálido. El sonido del monitor cardíaco fue lo primero en perforar el velo entre dos mundos. Bip, bip, bip. El ritmo era regular, pero para Arturo sonaba como un tambor lejano anunciando un nuevo tiempo. Abrió los ojos lentamente, como quien renace. Las luces blancas del hospital le ardieron un poco, y el techo parecía más alto que antes. Intentó mover la cabeza, pero los músculos estaban pesados. Las manos estaban frías, conectadas a cables y sensores. El cuerpo le dolía, como si hubiera cargado su propio destino sobre los hombros durante años, y quizá así había sido. Poco a poco fue recordando el dolor en el pecho, la caída, la luz y aquella presencia con el rostro de Olivia. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Había sido real? ¿Un delirio? ¿Un sueño demasiado hermoso para ser solo obra de un corazón enfermo? Giró lentamente el rostro hacia un lado, y entonces sus ojos se detuvieron en un detalle que hizo que su pecho se estremeciera. Sentada en un sillón junto a la cama, con los pies descalzos recogidos sobre el asiento, estaba la niña ciega del parque. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cuánto tiempo había pasado? Llevaba los mismos lentes oscuros, el cabello recogido en una coleta y una sonrisa casi maternal en el rostro. «Te ves diferente, como si hubieras hablado con Dios», dijo ella antes de que él siquiera intentara hablar. Su voz era suave, con ese tono dulce que ya lo había desarmado días atrás. Arturo parpadeó, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con la garganta seca. «¿Saber qué?», respondió ella con una sonrisa ladeada. Que pasé por algo. Y por cierto, ¿cuál es tu nombre?». La niña entonces se acomodó en el sillón y dijo con naturalidad, «Me llamo Manuela», y lo sentí. Fue solo eso. Arturo miró al techo, tragando la emoción que insistía en subir. Esa niña,
Tenía algo que no sabía cómo nombrar, pero era como si llevara dentro una chispa de algo que él había olvidado cómo era. Silencio, un silencio cómodo, como si ahí no hiciera falta llenar el tiempo con palabras, pero Arturo sentía que necesitaba contar. No por obligación, sino porque la presencia de ella abría una puerta dentro de él. Yo estuve en algún lugar, no sé dónde. Todo era claro, cálido, y vi a alguien con el rostro de mi esposa. Ella murió hace 5 años. Manuela no reaccionó, solo escuchaba con los hombros relajados y los labios cerrados. Arturo continuó, con la voz entrecortada. Ella me acogió, me escuchó. Lloré todo lo que nunca había llorado. Dije todo lo que nunca tuve el valor de decir. Y ella, o eso, me abrazó. Me dijo que nunca estuve solo. Giró el rostro hacia ella, ahora con los ojos llenos de lágrimas. Y le creí. Por primera vez en años. Creí. Manuela inhaló lentamente, como saboreando cada palabra. Luego dijo, con una ternura firme, a veces, Dios no responde con palabras, responde con presencia. Arturo bajó la mirada. La frase lo atravesó como una flecha suave, pero certera. Fue como si ya no necesitara ninguna explicación. Solo paz, murmuró. Manuela entonces sonrió. Una sonrisa que no era de quien lo sabe todo, sino de quien confía en lo que aún está por venir. Quien toca la eternidad, Arturo, regresa diferente. Cerró los ojos por un momento y sintió una lágrima correr por su mejilla. Pero no era una lágrima de dolor, era alivio, era rendición. Era un hombre que por primera vez no intentaba ser fuerte, y aún así, nunca se había sentido tan completo. La presencia de Manuela ahí sin explicación lógica solo confirmaba lo que había escuchado antes de regresar. Nunca estarás solo. Arturo aún no sabía qué vendría después, pero por primera vez en 5 años, quería averiguarlo. La brisa de la mañana aún no había tocado las ventanas del cuarto cuando Arturo despertó nuevamente, esta vez con más calma. Los latidos del monitor seguían el mismo compás tranquilo de su pecho. Se sentía extraño, pero no en el mal sentido. Era como si alguna capa antigua de dolor se hubiera desprendido durante la noche. Giró el rostro con lentitud. Manuela seguía allí, sentada en el mismo sillón, esta vez con los pies en el suelo, las manos reposando sobre el regazo y el rostro dirigido hacia él, como si ya supiera que despertaría en ese preciso instante. ¿No te fuiste?, preguntó Arturo, con una sonrisa medio cansada. Manuela negó con la cabeza. No, alguien tenía que quedarse. Hubo un silencio largo. Arturo no quería romperlo, pero el peso de algo no dicho aún flotaba en el aire. Respiró hondo y con la mirada fija en ella preguntó, ¿tú ya estuviste allí, en ese lugar? Manuela no desvió el rostro, solo asintió. Luego, con la voz un poco más baja, como si fuera a confesar algo sagrado, dijo, sí, cuando me hicieron una cirugía del corazón, mis latidos se detuvieron por unos minutos, y durante ese tiempo, yo también vi la luz. Arturo la miró, como si la viera bajo una nueva luz. ¿Y qué viste?, preguntó con sinceridad. Manuela respiró hondo. No era como aquí. No existía el tiempo ni el dolor, era como estar dentro de una canción hecha solo de amor. Y allí, una voz me dijo algo que guardé, algo que hasta ahora nunca le había contado a nadie. Arturo se acomodó en la cama, atento. Manuela entrelazó los dedos sobre el regazo y continuó. La voz me dijo que tendría un propósito, que antes de irme de verdad, necesitaría ayudar a alguien a reencontrarse con Dios. Los ojos de Arturo se llenaron, pero intentó disimularlo. ¿Y ese alguien era yo?, susurró. Manuela sonrió levemente. Eras tú. Por un momento no supo qué decir. Las palabras se desvanecieron. Solo miró a aquella niña que apenas conocía,
pero que ahora parecía ser la única persona en el mundo que entendía lo que él había vivido. ¿Por qué yo?, preguntó casi sin voz. Manuela se encogió de hombros. Quizás porque solo alguien tan roto como tú podría reconocer cuando empieza a reconstruirse. Arturo llevó la mano a los ojos y discretamente secó una lágrima. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo ni vacío. Era un lugar donde los corazones podían escucharse sin prisa. Y entonces Arturo se volvió hacia ella y dijo con la mirada firme, como si una certeza acabara de nacer en su alma: Manuela, quiero salir allá afuera, no solo contando lo que viví, sino viviéndolo. Quiero mostrarle a la gente que Dios nunca abandona a nadie. Quiero ir donde haya dolor, incredulidad, vacío, y llevar esa luz que sentí. Y no sé hacerlo solo. No es por lástima, es porque tú me mostraste el camino. Me alcanzaste cuando nadie más podía hacerlo. Manuela abrió los ojos tras los lentes oscuros. Se quedó callada unos segundos, absorbiendo la invitación. Arturo continuó: No quiero solo dar mi testimonio. Quiero servir. Quiero caminar con los que sufren. Quiero tocar a las personas con la verdad que me transformó. Y tú, Manuela, tú tienes una fuerza que no cabe en ese cuerpo pequeño, una paz que atraviesa cualquier oscuridad. No te estoy pidiendo que me sigas. Te estoy pidiendo que camines conmigo, lado a lado. Tú me salvaste. Y sé que juntos podemos recordarle al mundo que Dios todavía está cerca. Manuela sonrió, pero no con una alegría común. Era una sonrisa llena de asombro, de gratitud y de una esperanza que ella misma no se atrevía a sentir desde hacía mucho tiempo. Allí, en ese cuarto blanco de hospital, nació algo nuevo. No era solo una alianza, era una familia en formación, un lazo invisible que no venía de la sangre, sino de un encuentro divinamente calculado. Arturo aún no sabía cómo sería la vida a partir de ese momento, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. A su lado estaba una niña con una misión, y ahora esa misión era de los dos. El cuarto del hospital se convirtió en una despedida silenciosa aquella mañana. Arturo firmó los papeles de alta con manos firmes y Manuela caminaba a su lado, guiada por la confianza en el sonido de su respiración. Ya no había dolor en los ojos de él, había propósito. En las semanas siguientes, ambos comenzaron una peregrinación que nadie había planeado. No tenían mapas ni garantías, solo una certeza en común. Necesitaban ir a donde el dolor estuviera. Iglesias pequeñas, albergues olvidados, escuelas públicas, banquetas frías. Cualquier lugar se volvía altar cuando ellos llegaban. La presencia de una niña ciega y un hombre con una cicatriz abierta en el corazón llamaba la atención. Pero lo que más conmovía era la forma en que hablaban. Sin pretensión, sin fanatismo, solo verdad. Arturo contaba su historia con el alma expuesta. En una escuela, frente a un salón lleno de jóvenes, comenzó con voz baja. Durante 5 años, grité que Dios era una farsa. Llevé esa frase en el pecho como armadura, pero la verdad es que solo gritaba porque me sentía solo, pero nunca lo estuve. El silencio fue absoluto. Los ojos de los adolescentes, antes dispersos, ahora estaban fijos en él. Manuela se sentaba a su lado, escuchando como si fuera la primera vez. No hablaba mucho, pero cuando abría la boca, sus palabras tenían el peso de una canción escrita en el cielo. En una iglesia llena, donde Arturo hablaba sobre el día del infarto, fue ella quien cerró el momento. A veces Dios no nos libra del dolor, Él camina con nosotros dentro de él. La frase cayó como lluvia sobre tierra agrietada. Una señora mayor comenzó a llorar. Un joven con tatuajes en el cuello dejó escapar un sollozo. Un niño en brazos de su madre miraba fijamente a Manuela, como si viera algo invisible. Los recibían con abrazos, lágrimas, silencio. No había seguidores, ni seguidores que conquistar, solo corazones tocados.
En un albergue para personas en situación de calle, Arturo se arrodilló para hablar con un hombre sucio y embriagado. Lo miró a los ojos y le dijo: «Yo sé lo que es sentirse olvidado, pero tú no lo estás». El hombre lloró en silencio y le apretó la mano con fuerza. Manuela se acercó y, sin decir nada, también se arrodilló. Juntos permanecieron allí por minutos que parecían eternos. No dijeron nada más, pero la fe, en ese momento, no necesitaba palabras. Arturo ya no hablaba de Dios como concepto, hablaba de presencia, y la gente lo sentía. «Dios nunca se fue», decía con calma en una de las iglesias donde hablaron. «Fui yo quien dejó de buscar, fui yo quien cerró los ojos». Manuela, a su lado, asentía en silencio. A veces le tomaba la mano, a veces solo sonreía, pero en todas las ocasiones era como si la fe misma hubiera encarnado en su figura pequeña y luminosa. Cuando caminaba con su bastón blanco, parecía dibujar caminos invisibles sobre el suelo por donde pasaba. No pedían ofrendas, no vendían promesas, solo daban testimonio, y con eso la gente empezaba a recordar que lo sagrado aún vive en lo ordinario. Un hombre simple, roto, una niña ciega. Y un Dios que nunca se fue, solo esperaba ser reencontrado. El centro comunitario en el barrio periférico estaba lleno aquella tarde bochornosa. Ventiladores giraban en el techo como si solo hicieran cosquillas en el aire pesado. Personas humildes ocupaban sillas de plástico, abanicándose con folletos doblados, intentando espantar el calor. Las paredes estaban descascaradas, pero los ojos allí dentro estaban encendidos. Arturo acomodó el cuello de su camisa antes de subir al pequeño escenario improvisado, con una cruz de madera detrás de él y una extensión naranja atravesando el suelo, algo torcida. Manuela, como siempre, se sentó a un lado, discreta, con las manos sobre el bastón. Miró a las personas y habló con voz serena sin teatralidad. «Durante 5 años acusé a Dios de haberme abandonado. Cuando perdí a mi esposa, Olivia, dejé de vivir. Pasé a existir en automático. Me alejé de todo. Y llevé en el pecho la frase que gritaba mi dolor: Dios es una farsa. Aquello era mi armadura, mi escudo contra un mundo donde él parecía no haber vuelto jamás». Hubo un silencio respetuoso. El público escuchaba. Hombres con manos callosas, mujeres con ojos cansados, niños en brazos. Todos parecían entender lo que era el dolor. Pero entonces, en una banca del parque, cuando creía que ya no tenía nada, una niña me dijo que yo vería a Dios antes que ella. Arturo volteó la cabeza para mirar a Manuela, que mantenía una media sonrisa casi invisible en el rostro. Ella me vio cuando yo era invisible, y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Continuó contando sobre el infarto, el encuentro con la presencia en el otro lado y el renacer. Cada palabra que decía venía cargada de verdad. Descubrí que Dios nunca se fue. Fui yo quien dejó de mirar. Fui yo quien se cerró por miedo, por dolor, por rabia. Fue entonces cuando una voz cortó el aire como una navaja. «Mentira». El sonido vino desde el fondo del salón. Todos voltearon. Un hombre alto, de mirada dura y rostro marcado por la amargura, se puso de pie. «Todo eso es mentira. Una niña ciega y un viejo arrepentido no son prueba de nada». El ambiente se congeló. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras miraron a Arturo, esperando una reacción. El hombre continuó con la voz cargada de desprecio. «Ustedes están aquí vendiendo ilusiones, contando cuentitos para gente débil que no tiene el valor de enfrentar la vida de frente». Manuela no se movió. Permaneció sentada con el rostro en alto, sin mostrar miedo. Arturo respiró hondo, mantuvo la mirada firme y respondió con voz suave: «No tienes que creer ahora, y no estoy aquí para probar nada, pero aún así, Dios todavía cree en ti». El salón quedó en silencio. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y al mismo tiempo ligeras. El hombre bufó, empujó la silla y salió golpeando la puerta. Arturo bajó la cabeza por un instante.
Luego miró al público y continuó. Pero dentro de él, algo quedó inquieto. En los días siguientes, el recuerdo de aquel enfrentamiento persistía. No por el dolor, Arturo ya no se hería con ofensas, sino porque sabía que, detrás de aquella furia, había un alma en guerra. Y él conocía bien esa guerra, ya había estado en ella. Y la había perdido. Por eso, oraba en silencio todas las noches por ese hombre. No sabía su nombre, ni dónde vivía, pero sabía que algo había sido tocado ahí, aunque fuera a la fuerza, aunque fuera entre gritos. 3 días después, en una capilla antigua en el centro de la ciudad, Arturo fue invitado a dar un nuevo testimonio. El salón era pequeño, con bancas de madera gastadas y velas encendidas a lo largo de las paredes. El olor a cera derretida e incienso daba al ambiente una reverencia antigua. Cuando comenzó a hablar, Arturo notó una silueta familiar al fondo. No tuvo dudas, era él, el hombre del centro comunitario. Estaba sentado solo, en la última banca, con el rostro inclinado hacia el suelo. Ya no tenía una postura desafiante, era la de alguien que carga un peso. Al final de la reunión, mientras las personas se acercaban para agradecer, él seguía allí, inmóvil. Arturo, con el corazón acelerado, cruzó lentamente la iglesia en su dirección. Se detuvo frente a él y esperó. El hombre levantó la mirada. Estaba con los ojos rojos, llenos de lágrimas, la respiración pesada. Por un momento no dijo nada, solo miró, y entonces, con la voz entrecortada, habló: «Te grité, porque te envidié». Arturo permaneció callado, escuchando. «Tú tuviste el valor de creer de nuevo. Yo no lo tuve. Perdí a mi hija hace 2 años y juré que nunca más le hablaría a Dios. Escucharte sí me rompió. Me hizo sentir que tal vez aún puedo volver». Las lágrimas ahora caían libremente. «Perdón, Arturo, me equivoqué. Hablé de tu dolor como si fuera mentira, pero era solo porque ya no podía con el mío». Arturo se arrodilló frente a él, tomó sus manos y respondió con un tono sereno, lleno de compasión: «No estás solo, nunca lo estuviste. El dolor nos cambia, pero Dios sigue allí, esperando pacientemente nuestro sí». Los dos se abrazaron. No como extraños, sino como hermanos que se reconocen por el sufrimiento. Allí, en esa banca olvidada, ocurrió otro milagro silencioso. Un corazón que antes se burlaba, ahora lloraba. Y la fe, una vez más, volvía a hacer lo imposible. La noche cayó sobre la ciudad como una cobija tibia y silenciosa. Las luces de los postes iluminaban la banqueta con un resplandor suave, y los pasos lentos de Arturo y Manuela resonaban discretos por las calles casi vacías. Habían salido de otra reunión, esta vez en un pequeño albergue para mujeres. Era la tercera parada de ese día. Los hombros de Arturo ya estaban cansados y Manuela arrastraba los pies con ligereza, pero también con señales de desgaste. Aún así, había una paz entre ellos que hacía que el silencio valiera más que cualquier palabra. Manuela tanteaba el suelo con su bastón blanco, pero parecía saber exactamente dónde estaban. Arturo, a su lado, mantenía la mirada al frente, pero la mente llena. El encuentro con aquel hombre en la banca de la iglesia días atrás lo había conmovido de una manera que aún no lograba explicar del todo. «Tú tuviste el valor de creer de nuevo, yo no». Esas palabras seguían resonando en su memoria, y a su lado, aquella niña que había transformado su propio dolor en misión, que lo había rescatado sin siquiera notarlo, ahora caminaba como si fuera parte de su destino. «¿Estás cansada?», preguntó él, rompiendo el silencio con un tono bajo y amable. «Un poco», respondió Manuela con una sonrisa pequeña, «pero mi corazón está más ligero». Arturo asintió. «El mío también». Siguieron caminando, ahora más despacio. Pasaron junto a una parada de autobús desierta. La banca de madera estaba desgastada por el tiempo y la lluvia. Manuela se detuvo y se sentó. Arturo se sentó a su lado.
Miraron la calle silenciosa por algunos segundos hasta que Manuela preguntó, ¿vas a casa ahora? Arturo tardó en responder. Pasó las manos por las rodillas, respiró hondo. Algo en él parecía estar a punto de desbordarse. Sí, pero he estado pensando, dijo, mirando el cielo oscuro, como si buscara valor entre las estrellas. ¿Pensando en qué?, preguntó ella con curiosidad tranquila. Él se volvió hacia ella, con los ojos firmes y al mismo tiempo vulnerables. En nosotros, en nuestra misión, en todo lo que hemos vivido estos días y en cómo me siento cuando estoy a tu lado. Manuela frunció levemente el ceño, sorprendida. Arturo continuó. Antes de que tú aparecieras, yo solo quería olvidar que existía. Ahora quiero vivir. Quiero seguir con esta misión. Pero no quiero solo andar por ahí contando historias. Quiero construir algo. Manuela guardó silencio, escuchando con atención. Arturo entonces respiró hondo, como quien por fin encuentra las palabras justas. Manuela, ¿por qué no vienes conmigo? De verdad, no solo en estas visitas. No solo como parte de una misión, sino como parte de mi vida. El silencio que siguió fue distinto a todos los que habían compartido. Era un silencio lleno de significado, de sorpresa, de emoción contenida. Manuela bajó la cabeza, como si buscara equilibrio dentro de sí. ¿Tú quieres que viva contigo?, preguntó bajito, casi como si no creyera lo que acababa de oír. Arturo se inclinó un poco hacia ella. Quiero. Pero no por caridad, no por lástima. Quiero porque tú eres mi puente. Porque Dios me alcanzó a través de ti. Y ahora no puedo imaginar este nuevo camino sin ti en él. Me mostraste que aún puedo creer. Y quiero construir una casa donde esa fe siga viva, todos los días. Donde podamos seguir sanando al mundo y sanándonos también. Los ojos de Manuela se humedecieron, aunque seguían ocultos detrás de los lentes oscuros. Respiró hondo. Apretó con más fuerza su bastón y asintió lentamente. Sí, acepto. Las palabras salieron como un susurro, pero parecían resonar por las banquetas vacías. Arturo sonrió. Una sonrisa amplia, verdadera, de esas que el tiempo ya no podía ocultar. Pasó el brazo alrededor de ella, con delicadeza, no como quien protege, sino como quien se une. Y juntos permanecieron allí, por algunos minutos, sentados en la vieja banca de madera, mientras la noche respiraba a su alrededor. Dos mundos rotos que se habían vuelto uno. Un hombre restaurado, una niña elegida. Y un futuro que comenzaba a escribirse allí, en el silencio lleno de Dios. El camino hasta la casa de Arturo aquella noche fue silencioso, pero no porque no hubiera nada que decir, sino porque ambos sabían que estaban viviendo uno de esos momentos que no necesitan traducirse en palabras. Al entrar en la pequeña casa de 2 pisos, Manuela tocó los muebles con delicadeza, como si la casa también necesitara conocerla. Arturo la observaba en silencio, con una sonrisa discreta en los labios, como quien no solo recibía a una niña, sino a la pieza que faltaba para completar algo sagrado. Ella subió las escaleras con pasos lentos, guiada por la voz suave de él y por la memoria de los sonidos. En el cuarto recién preparado había una cama con sábanas limpias y un florero con flores sobre el buró. «Es sencillo, pero es tuyo», dijo Arturo con cariño, recargado en la puerta. Manuela giró el rostro hacia su voz, con una pequeña sonrisa en los labios. «Es más de lo que soñé». Se acostó despacio, acomodándose entre las almohadas, como quien por fin encuentra descanso. Arturo se quedó allí unos segundos más, observándola con los ojos húmedos, hasta que ella dijo casi en un susurro, «Buenas noches, Arturo». Él respondió de inmediato, con la voz entrecortada, «Buenas noches, mi luz». Luego apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. Pasaron varias horas. La casa estaba sumida en un silencio casi celestial. Afuera la ciudad dormía.
Pero dentro del cuarto algo sucedía. Manuela comenzó a respirar de forma distinta, como si estuviera atravesando un portal invisible entre el mundo real y algo más grande. En el sueño caminaba por un campo abierto, donde las flores danzaban con el viento y el cielo tenía un color que no existe aquí. Al frente, sobre una manta blanca tendida en el césped, estaba sentada una mujer. Su cabello castaño caía sobre los hombros con ligereza. Las manos reposaban sobre las rodillas y la sonrisa era serena, eterna. La mujer extendió la mano. Manuela, emocionada, se sentó a su lado. No había miedo, solo una paz imposible de describir. La mujer entonces tocó la mano de la niña y dijo con dulzura: «Gracias por traerlo de regreso». Manuela abrió los ojos, sorprendida. «¿A él? ¿Quién?». La mujer sonrió. «Arturo, mi amor». El corazón de la niña se aceleró. «¿Tú eres Olivia?». La mujer solo asintió con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Ahora él es tuyo», dijo con ternura. «Cuida de él, es muy valioso». Manuela quiso preguntar más, pero el viento comenzó a soplar más fuerte y el campo dorado empezó a deshacerse en partículas de luz. La niña despertó de golpe, los ojos aún húmedos, el pecho agitado. Arturo, al escuchar un leve sonido proveniente del cuarto, entró con cuidado. La luz de la calle entraba por las rendijas de la ventana, iluminando el rostro de ella. «¿Estás bien, mi ángel?», preguntó acercándose a la cama. Manuela asintió sentándose despacio. «Soñé con una mujer sentada en un campo lleno de flores. Ella tomó mi mano y dijo: «Gracias por traerlo de regreso, ahora él es tuyo». Arturo se congeló. La garganta se le cerró. «¿Cómo era ella?», logró preguntar con dificultad. Cabello castaño, ojos tranquilos y parecía que me conocía, como si ya me esperara. Arturo se acercó más, arrodillándose junto a la cama. La emoción lo desbordaba sin que pudiera contenerla. «Era Olivia», susurró con la voz quebrada. «Era ella». Manuela tocó su rostro con delicadeza. «Ella está en paz. Y tú también vas a estarlo». Arturo tomó la mano de la niña y la llevó a su pecho. El corazón latía con fuerza. Por primera vez en años, ese sonido tenía sentido. Ya no era un sobreviviente. Era un hombre restaurado, un padre en formación, un peregrino de la luz ahora guiado por una niña que parecía haber venido directamente del cielo. La mañana comenzaba a nacer afuera, tiñendo el cielo de un dorado tímido. Arturo permaneció junto a la cama, sosteniendo la mano de Manuela, que ahora volvía a recostarse. Sus ojos se cerraron lentamente, como los de quien confía plenamente en el mañana. Arturo sonrió. No era un final, era un comienzo. Un renacer moldeado por el dolor, la fe, los milagros invisibles y el amor que nunca muere. Y en esa pequeña casa, una certeza ahora llenaba cada rincón. Dios nunca se fue. Solo esperaba que dos corazones heridos se encontraran para encender la luz de muchos más. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.